Bienvenidos a una transmisión del ministerio del pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. La batalla de las voces. Vamos a tener un mensaje extraordinario de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es extraordinaria, extranatural o sobrenatural. Allí va a estar con ustedes el mensaje y por eso no olviden estar allí muy conectados con el canal Eduardo Ropart, allí en YouTube, para que podamos estar todos unidos en este mensaje. Bien, siempre hemos estado escuchando voces y las voces externas producen dentro de nosotros una voz interna. Así se aprende el idioma. Un niño aprende el idioma español, francés, inglés, portugués, porque la voz externa viene y referencia un pensamiento en la voz interna que produce posteriormente una idea y un reconocimiento. Las ideas y los reconocimientos vienen precisamente en el inicio de nuestros registros mentales. Y todas las voces externas producen un registro interno. La batalla de las voces. Venga usted, diga conmigo, voy a ser bendecido porque voy a ganar la batalla más importante de mi vida. Y vamos a estar ganando esa batalla. La batalla más importante de nuestra vida está entre nuestro oído izquierdo y nuestro oído derecho. Ahí está la batalla más importante de nuestra vida. Y este mensaje le va a inspirar para ganar esa batalla. Todos tenemos esas voces internas con las cuales discutimos, dialogamos, incluso nos sentimos bien cuando todas las cosas externamente pueden salir bien. Y allí vamos a registrar entonces las ideas, los pensamientos y todas aquellas situaciones que vivimos y que en el idioma de la ciencia que descubre todos estos conocimientos de lo que es la psicolingüística, de la neurología, de la expresión y obviamente las voces internas producen en la vida de la persona una gran cantidad de ideas y de pensamientos. Pero cuando las voces externas no son claras y son confusas, generan, pues por supuesto, una batalla interna muy fuerte. Vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y le dije que íbamos a ser más que vencedores. Así dice la palabra. Ahora bien, Romanos 8, 28, aquí lo tiene usted en la pantalla. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mire usted muy bien esto. Voy a volverlo a repetir y quiero que usted me preste toda su atención, por favor, porque vamos a hablar de la batalla de las voces y ya veo batallas, ya siento batallas. Necesito que me preste su atención, porque usted puede estarme escuchando, pero no me está oyendo. Y necesito que me escuche y que me oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Y por eso necesito su atención. Pare por un momento sus oficios, sus quehaceres y preste mucha atención porque lo que Dios le va a hablar es una victoria en su interior para dar una gran bendición en su exterior. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios nos hace un llamado, es una voz que te está llamando y te está diciendo siéntate que te voy a hablar, siéntate porque vamos a colocar este mes y esta semana y este tiempo delante del Señor y en lugar de escuchar tantas voces que generan tantas batallas internas y tanta confusión, vamos a tener claridad en el nombre de Jesucristo. Anímese allí donde está porque vamos a dar una batalla muy grande y vamos a dar una victoria aún mayor en donde han sido muchas veces derrotados nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra voz espiritual. Dios nos dice que nos ha llamado. Entonces,
Coloque allí como primer punto, nosotros fuimos predestinados para tener un cambio radical en nuestras vidas. Y quiero que usted siga acompañándome allí en el versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dos palabras claves para ganar ya la batalla de las voces internas. La primera palabra es llamado. Dios te llama. Dios hoy le está haciendo un llamado a usted, a la iglesia, y le está diciendo, venga, es con usted que tenemos un propósito, que tenemos un cambio. Y dice aquí que hay una predestinación para aquellos que fueron llamados conforme a su imagen. Mire, antes de que todo esto sucediera, ya sucedió en el cielo. Ya todas las cosas que sucedieron, primero sucedieron en el cielo. Y las que no han pasado todavía ya pasaron. Dios ya tiene contada la historia de este tiempo. Para Él ya esto pasó. Mire usted, cuando a nosotros nos sucede algo, cuando nosotros decimos 30 de abril del 2030, usted puede pensar, eso será en un tiempo futuro, en unos 8 años aproximadamente. Para Dios eso ya sucedió. Y por eso Él sabe, por eso dice, los predestiné. Pero cuidado, primero hizo un llamado, primero dio una voz y le dijo, pero yo los llamé. ¿Para qué? Para que fueran predestinados. Por eso Él llama las cosas que no son como si fueran. Dios dice en su palabra, Romanos allí, si usted quiere acompañarme también, Romanos 4:17, dice la palabra del Señor, vamos al 17, dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, y escuche esto, y que llama las cosas que no son como si ya existieran. 3 versículos que hemos leído y unos momentos muy concretos de la voz que te está hablando, la voz del Espíritu. Y en este momento, la voz del Espíritu está ganando la batalla, está capturando tu idea, está capturando tu atención y te está diciendo esto. Primero, fuiste llamado. Segundo, antes de ser llamado, fuiste creado. Y segundo, antes de que tú vivas en el futuro, Dios ya tiene preparado algo porque llama las cosas que no son como si ya existieran. Es decir, ya hay preparado un futuro, pero está preparado en la palabra. Todavía no está preparado en la realidad, está preparado en la palabra para que se vuelva una realidad. Por eso, para que existan las realidades de Dios, tiene que existir las verdades de la Biblia. Si no encuentras la verdad en la Biblia, esa no se volverá una realidad en tu vida. Y por eso la tienes que creer y la tienes que entender para poderla predicar, para poderla lanzar hacia el futuro. Hay palabras que te van a conectar con tu futuro, pero hay muchas voces y muchas palabras que lo que te conectan es con tu pasado, te anclan en el presente y te hacen ver cosas que los demás ven y por eso producen voces. Pero Dios te está hablando hoy y te dice, esta voz la tienes que entender y la tienes que saber para que puedas ganar esa batalla. Mire esto, las noticias. ¿Qué son las noticias? Una batalla de voces. ¿Qué son las redes sociales? Una batalla de voces. Y muchas personas ya en este momento dicen, yo no volví a oír noticias, no volví a ver redes, no volví a ver nada porque me confunden. Yo simplemente estoy diciéndole, Señor, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Debemos escuchar la voz de Dios, porque Dios te quiere hablar y Dios te está hablando. Y la primera voz que tengo que ganar es la voz del llamado que Dios me está haciendo. Cuando Dios me llama a mí, yo tengo que prestar atención. ¿Se ha dado cuenta cuando usted llama a alguien de su casa? ¿Qué pasa? Si usted llama y si su hijo se llama Jorge, le dice Jorge y Jorge responde. ¿Por qué? Porque es un llamado. Entonces, cuando Dios te llama, cuando Dios hace un llamado, es para algo. Dios no te llama para nada. Si Dios te está llamando, ¿y cómo te está llamando? Pues te tiene ahí sentado, te tiene ahí mirando, por eso te está llamando. Ahora, muchas personas no responden, ¿sabe? Yo a veces llamo personas y no responden. Las llamo por su nombre y no escuchan. Y aunque escuchen, miran con extrañeza, como ¿para qué me llama?
usted no ha mirado muchas veces su celular y dice, ¿y esta persona para qué me llama? Ahora, nadie llama para nada. Todos llamamos para algo, para saludar, para interesarnos, para tener una relación, para concretar un negocio, para hacer alguna cosa. Y Dios está llamando a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Él llama primero a los suyos, dice la palabra. Primero te llama a ti porque está llamando a la humanidad, pero la humanidad no escucha, ¿sabes? Entonces tiene que utilizar circunstancias difíciles para que puedan escuchar el llamado. ¿De quién? De los llamados. Escuche esto muy bien, porque esta es una batalla de voces. Esta es una batalla muy difícil que nosotros tenemos que librar si no la entendemos desde la claridad de la palabra. Nosotros fuimos creados por Dios, pero también fuimos formados. Dice la palabra de Dios que Él nos creó a su imagen y semejanza, dice el libro de Génesis. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces nos creó. Y también dice la palabra, y Dios formó al hombre. No es lo mismo crear y formar, porque Dios crea para un propósito. ¿Para qué fuiste creado tú? Hace poco le pregunté a una persona, le dije, ¿y tú para qué fuiste creado? Y me dijo, para ser feliz. Y le dije, y entonces el día que no eres feliz, ¿qué pasa? Dice, pues no sé qué pasará con mi creación. Le dije, por eso la creación no entiende y pierde la vida. Y siente que se está muriendo, porque creen que nacieron para ser felices. Y claro, la felicidad hay que construirla, pero yo no fui creado para ser feliz. Yo fui creado para ser un ser eterno. Yo no fui creado para trabajar, yo fui creado para la eternidad. Ahora, yo tengo que trabajar, pero no fui creado solo para trabajar. Yo fui creado para ser eterno. Por eso todos los que nacemos creemos que nunca nos vamos a morir, pero cuando sentimos que ese ser creado no tiene nada que hacer en esta vida o se decepcionó, pensamos en morir. Porque la creación de Dios es creación eterna. Por eso debes tener un propósito eterno. ¿Y cuál es? Salvarte. Salvarte. Creer en Jesucristo. Yo te hago el llamado de la creación. Dios te creó para ser salvo y para que muchos también lo sean. Dios te creó para que la humanidad también sea salva y al ser salvos tienen un propósito eterno. Recuerde que las personas que no son salvas y son salvas porque confiesan a Cristo como Señor y Salvador, ¿de qué se salvan? Se salvan de una eternidad sin Dios, se salvan de estar separados de Dios. Por eso quienes están separados de Dios no viven con propósito, sino con despropósito. Atacan la vida, atacan las formas de vida, atacan las maneras de cómo Dios dice que fuimos creados, no creen en Dios porque tienen un despropósito. Pero si tú estás creado por Dios y lo sabes y lo crees, tú siempre tendrás un propósito y un propósito eterno. Todos los días te tienes que levantar diciendo, si me levanto aquí en la tierra, tengo un propósito en la tierra, pero si me levanto y estoy en el cielo, porque he muerto, tengo un propósito en el cielo. Mi vida es eterna y la tuya también por medio de Jesucristo. Alguien diga amén y dele un aplauso al Señor por ser creados para ser seres eternos. Pero también fuimos formados y cuando fuimos formados tenemos que pensar, ¿para qué? Y yo fui formado para ser llamado, es decir, la voz de Dios me llama y me forma. Es muy importante esto, porque la batalla de las voces se pierde cuando nos deforma los conceptos, cuando nos quita de la presencia de Dios. Yo fui llamado y cuando Dios me llama me da identidad y cuando Dios me llama y me da identidad me da asignación. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me ha llamado para algo? Porque si me llama es para algo. Primero me creó para la eternidad, pero luego me llamó para una asignación. Y Dios te está llamando a ti y a la iglesia. Y la iglesia está oyendo muchas voces. Y la voz del Espíritu dice, yo te estoy llamando porque la asignación que te he dado, escúcheme bien, la afirmación que Dios te dio a ti es para que crees una identidad de acuerdo a lo que tú vas a hacer como propósito también en tu asignación y en tu llamado. Es una voz. Dios está llamando ya a la humanidad. Dios está asignando y les está diciendo, vengan
porque yo voy a hacer algo con ustedes. La humanidad tiene que entender esto, que Dios va a hacer algo con nosotros. ¿Con quiénes? Con los llamados. ¿Y quiénes son llamados? Todos, pero no todos responden al llamado. No dejes de responder. Diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque somos llamados. Y somos llamados a bendecir la humanidad. La humanidad no está bendecida. ¿Y quién la va a bendecir? Si viven con un despropósito. Y tú eres llamado, y si tú no respondes al llamado, te vuelves indiferente. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está la humanidad hoy? Indiferente. A nadie le importa lo de nada. Todos buscan su propio beneficio. Y si ayudan es para sacar algo en la publicidad. Y tal vez alguien lo haga de verdad. Y sé que la mayoría lo hace de buen corazón. Pero necesitamos ir más allá de eso. Necesitamos ir más allá de una simple ayuda física, que es necesario hacerla y la hacemos y es nuestra obligación. Pero nos está llamando para no ser indiferentes, para que no seas indiferente a la asignación que Dios tiene para ti. Por eso funciona muy bien tu llamado hacia un futuro. Dios está llamando al que está viendo este mensaje y le está diciendo, te llamo para el futuro. Porque si tú fuiste creado para la eternidad, serás llamado para un futuro. Si las personas que son llamadas por Dios no tienen futuro, ¿para qué son llamadas? Y si la gente no acepta el llamado, el futuro será muy corto y muy breve. ¿Sabe que hay gente que dice que no quiere vivir tanto? ¿Sabe que hay gente que dice que si no vive de esta o de esta manera, que mejor Dios se la lleve? ¿Sabe por qué? Porque nunca entendieron su llamado ni su asignación. Porque si Dios te llama, Dios te pone en el futuro, sin importar tu edad. Y si no hubiera considerado a Moisés, a un Noé, a avanzada edad, fueron personas que fueron llamadas y sin importar la edad, y tú que me estás viendo, sin importar tu edad, ni joven, ni pequeño, ni grande, ni muy mayor, Dios tiene un llamado y te está llamando y tal vez no has atendido al llamado que Dios te ha hecho desde hace mucho rato. O vino otra voz y te quitó el llamado, o vino otra voz y te dijo, eso es para otras personas, para ti no. Y dejaron ministerios y dejaron momentos y dejaron y abandonaron hogares y dejaron y abandonaron trabajos y dejaron y abandonaron propósitos eternos. Pero Dios está diciendo, hoy yo te llamo para la asignación que tengo para ti. Dios quiere que la gente sea salva, pero esa es su voluntad eterna, pero también quiere que tú seas llamado para bendecir la humanidad. Pero sin embargo hay una gran cantidad de voces que nos limitan. ¿Sabes que nosotros somos llamados y en esos llamados se cumplen procesos? Y hay procesos que son de desobediencia y hay procesos que son de obediencia. Quiero que entiendas bien. Todos hemos sido llamados y todos al llamado de Dios atendimos a un proceso. Pedro, el apóstol Pedro, fue llamado y vivió un proceso. El apóstol Pablo fue llamado y vivió un proceso. Mateo fue llamado y vivió un proceso. Lucas fue llamado y vivió un proceso. María fue llamada y vivió un proceso. Todos, como ellos, hemos sido llamados y vivimos un proceso. Pero mire muy bien esto. Hay dos maneras de tener el proceso. La primera, el proceso de ser llamado para cumplir la asignación. Yo muchas veces entiendo que hay personas que son llamadas, pero hacen procesos por desobediencia. Un ejemplo, aquellas personas que lamentablemente están en las drogas o estuvieron en las drogas. Dios les hace el llamado, pero ellos tomaron un camino de desobediencia. Y por medio de ese camino de drogadicción, de indigencia, de un momento a otro entienden el llamado de Dios, abandonan la indigencia y las drogas. Y mire que ese llamado de desobediencia, Dios en medio de todo esto les dio fuerza y oportunidades y les envió ángeles y les envió personas y finalmente salieron. Entonces ellos fueron asignados, ahora montan una fundación, dan talleres, dan conferencias, dan testimonios de que se puede salir de las drogas. Entonces ellos dicen, yo fui llamado por Dios, pero por el camino de desobediencia, mire eso, recibí la fortaleza de Dios y hoy puedo en mi asignación ayudar a muchos otros.
Pero hay otras personas, y voy con el mismo ejemplo, que no necesariamente cogieron el camino de desobediencia, sino el de obediencia. Entonces se prepararon, estudiaron sociología, psicología, antropología, teología, estudiaron ciencias humanas, se prepararon camino de obediencia, y Dios, en lugar de darle fuerza como aquel desobediente, de darle aliento y de darle oportunidades, le dio gracia. Porque al obediente Dios le da gracia, al desobediente le ayuda y le da fuerzas. Obviamente el camino es tortuoso y necesita mucha fuerza para salir de ahí. El obediente recibió ¿qué? Gracia de Dios. Y entonces hoy se gradúa por el camino de la obediencia y ayuda a muchas personas, no solamente a salir de las drogas, sino a salir de todas las adicciones, porque tiene la preparación, la formación. No tuvo que transitar el camino de la desobediencia. Ese es un proceso doloroso, pero aún así hay llamados por ese lado. Tal vez nosotros utilizamos ese camino de desobediencia y hoy estamos en nuestras plataformas tratando de llevar educación y de otras medidas también con experiencias muy dolorosas. Pero muchas otras personas fueron llamadas y tomaron el proceso y el camino de la obediencia y fueron llenos de gracia de Dios y fueron llevados a la asignación. María, la madre de Jesús, no fue una mujer desobediente para ser la madre de Jesús. Fue una mujer obediente a pesar de la voz del miedo que tenía. Hace unos domingos lo predicamos. Y recibió el camino de la obediencia y fue llena de gracia. ¿Me estás entendiendo? Si tú tomas el camino de la obediencia, el Señor te llena de gracia y ese llamado cumple la asignación. Pero si vas por el camino de la desobediencia, aunque eres llamado, tendrá la fortaleza, el ánimo, las oportunidades. Es un camino difícil, pero también Dios llama a esas personas, porque Dios llama a todos por los caminos que deben transitarse sus procesos. Te invito a que sufras no el proceso de la desobediencia, sino el proceso de la obediencia para recibir la gracia. Y si no es ese, te llamo a ti que estás en la desobediencia para que reciba la fortaleza. Te levantes ahora y digas, un momento, me salgo de la desobediencia porque ese es el camino tortuoso y empiezo a entender que mi llamado cumple con una asignación. Muchas personas le preguntan a uno, bueno, ¿cómo hago yo para saber mi asignación? ¿Cómo puedo entender? Y yo le digo siempre, a alguien le tuvo que incomodar mucho andar solo a pie, sin zapatos, para montar una fábrica de zapatos. Esa fue su asignación, pero comenzó con una incomodidad. A alguien le tuvo que incomodar mucho estar sin luz para crear el bombillo. A alguien le tuvo que incomodar y le tuvo que molestar mucho andar 6, 7, 8 meses, 10 meses, un año en barco y empezó a tener la idea de un avión. Por eso muchas veces la asignación comienza con una gran incomodidad y te estoy hablando a ti que en este momento estás incómodo con todo lo que está pasando con tu negocio, porque estás incómodo con todo lo que está pasando con tu trabajo, porque estás molesto, porque no te imaginaste que simplemente una situación de esta naturaleza podría acabar con tu empleo, con el trabajo de años, con la asignación que tenías. Por eso en este momento yo te quiero decir que si te tiene que incomodar algo, a lo mejor ahí encuentras tu asignación. Así empiezan los propósitos. ¿Sabes que a mí me incomodó demasiado el llegar a una iglesia y no ser atendido con profesionalismo en mi área del alma? A mí me incomodaba que la gente llegaba y no había quien lo atendiera profesionalmente, una ansiedad, un estado de ánimo depresivo, que alguien no supiera tratar una relación conyugal y simplemente se tildara de pecado y simplemente se buscara un pecado. Y por supuesto que el bien y el mal había que sancionarlo, pero ¿quién hacía el tratamiento? Me incomodó de tal manera que hoy, y desde hace 2 décadas me preparo para hacer eso, pero tuvo que incomodarme y tuve que sufrir muchas veces decepciones y salir de oficinas pastorales o de oficinas de consejería con la misma sensación de que no sé qué está pasando con mi vida. Y no porque lo hagan mal, sino porque se necesita también el tratamiento humano. Y a veces ellos que deberían saberlo no lo tienen como conocimiento. Entonces la asignación muchas veces comienza no por lo que yo me imagino. Hoy en día todo el mundo está hablando de a ver qué idea, cuidado. Muchas veces empieza no por una idea, sino empieza por una molestia. De ahí vienen las ideas.
La voz de la víctima es una voz que se escucha con frecuencia. Y el llamado de Dios a la iglesia no es ese. El llamado de Dios a la iglesia es que te levantes y hoy puedas decir, yo tengo un llamado y tengo una asignación. Y tengo que entender la voz de la palabra. La voz de la víctima no da la batalla. La voz de la víctima es pérdida. La voz de la víctima es modulada y preparada para perder. Yo quiero que entiendas que la víctima simplemente se queja y esa voz no la necesitamos más. Hoy el llamado a la iglesia es que no se queje. El llamado a la iglesia es que no sea víctima. La iglesia no es víctima de nada. La iglesia es valiente de todo. Hoy la iglesia tiene que salir y mostrar el camino. A usted y a mí nos hace falta entender la asignación para la cual fuimos llamados. Para este tiempo fuimos llamados, para este día fuimos asignados. Antes de haber sido creado, tú y yo en el vientre de nuestra madre, ya estaba planeado un tiempo como estos. Ya estaba analizado por Dios. Ellos van a estar pasando en el 2020 por esta y esta prueba, pero yo les asigné para que en ese momento ellos fueran llamados y fueran levantados y fueran abanderados y fueran los primeros, no los últimos, en el nombre de Jesucristo. Alguien está recibiendo la asignación y denle un aplauso al Señor por eso. Recuerda que cuando hay voz de queja, lo más cercano es el desierto. Yo encuentro que cuando la gente se queja y se queja, entra al desierto, porque la voz de la queja es la voz que va camino al desierto. Pero la voz de la valentía es la voz más cercana a la tierra prometida. Si tú tienes una voz interna de valentía, te falta muy pocos pasos para la tierra prometida. Alguien más conmigo. Y no se trata de hablar palabras positivas, se trata de venir y decir, Señor, yo en este momento recibo una sola voz y es la voz que me está hablando por el Espíritu. Y abandono la voz de la incertidumbre. Alguien está siendo liberado de la voz de la incertidumbre. Una cosa es oír la voz de la gente que entra a mi alma. ¿Sabes qué? Entiéndeme esto. Yo quiero que me prestes toda la atención. Atiéndeme, por favor. Deja de pensar en esas cosas y presta atención a esto. Hay voces que llaman el alma, pero hay otra voz que llama el espíritu. Y las voces de las personas llaman el alma. La voz que te está llamando muchas veces es la voz del alma y te hace sufrir. La voz del alma te hace llorar. La voz del alma te hace alegrar. La voz del alma te hace suspirar, la voz del alma te hace pensar e ilusionar, pero la voz del Espíritu es diferente. Cuando Dios formó del barro al hombre, Dios dijo, este hombre tiene un estuche de barro, pero yo voy a soplar dentro de él aliento de vida para que cuando yo le hable, ese espíritu viva. ¿Alguien está entendiendo? En el nombre de Jesucristo. No me entendiste, yo te voy a volver a repetir. Hay gente que te habla al alma y te ilusiona y luego te decepciona, porque es la voz al alma, te hace el llamado al alma. Hay gente que te interesa y luego te desinteresa, esa es la voz del alma. Pero cuando Dios nos habló, no nos llamó al alma, nos llamó al espíritu, y en ese estuche de barro, allí de ese hombre de barro, sopló Dios aliento de vida. ¿Para qué? Para que cuando nos hablara, el espíritu de inmediato se levantara y viviera. Si Dios nos hubiera llamado al alma, pues obviamente seríamos personas totalmente diferentes. A la imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios es el Espíritu en mí. Por eso cuando la voz del Espíritu te habla, tú vives. Y hay gente que se está levantando en este momento porque es el Espíritu Santo el que está hablando a tu vida. Y te está diciendo, levántate porque yo soy el que te estoy hablando. Yo no te llamé al alma, yo te llamo al Espíritu. Yo no te estoy hablando a tu alma, yo te estoy hablando al Espíritu. Ahora, por supuesto, cuando hay gente enferma del alma, pues no escucha el Espíritu. Por eso hay que reparar el alma. Por eso hay que venir a las sesiones para tratar el alma. Porque el alma desbaratada, el alma hecha pedazos,
impide que la voz del Espíritu, por eso Dios formó, no dijo de un pedazo de barro le habló, no, lo formó bien, es decir, le trató la psique, el alma y el cuerpo que está unido, lo formó, porque cuando tú sientes dolor, todo tu cuerpo siente dolor, porque cuando sientes ansiedad, tu cuerpo se emociona o se vuelve eufórico, lo formó. Pero la voz que tenía que escuchar era la del Espíritu. Por eso cuando escuchó la voz de una serpiente, que era la voz del alma, perdió su comunión espiritual. Alguien debe entender esto en este momento. En el Espíritu no pueden haber dos voces. ¿Entiende esto? Cuando uno se sintoniza con el Espíritu, mire, a mi alma le pueden hablar varias voces, ¿sabes? En un momento. Por eso tenemos conflictos psicológicos, porque tenemos la voz de nuestra infancia, tenemos la voz de nuestras vivencias, tenemos la voz de las personas en las cuales confiamos, tenemos la voz de Dios. Entonces hay muchas voces y por eso tenemos tantos conflictos psicológicos y emocionales y de comportamiento, por supuesto. Pero entiende esto, en el Espíritu no pueden hablar dos voces. Y si llegasen a hablar dos voces, entiende, sería posesión. Por eso cuando me habla una voz interna diferente a la de Dios, eso es posesión demoníaca. Porque nadie me puede hablar diferente a Dios en mi espíritu. Y esa tarea nosotros tenemos que entenderla y que aclararla en nuestra vida. Nadie diferente a Dios podría hablarte dentro de tu espíritu y no sería una posesión demoníaca. La voz en el espíritu es solamente de Dios. De lo contrario será del enemigo. Por eso hay cosas que cuando suceden y se salen de la realidad uno tiene que discernir espiritualmente y tiene que haber una voz que a uno le hable. Pero te quiero decir esto, si tú tienes una batalla de voces en tu alma, pues difícilmente vas a tener discernimiento en tu espíritu. Cuando hay cosas que suceden y que no son tan racionales y tan normales, uno dice aquí hay algo espiritual. Por ejemplo, si está lloviendo y yo salgo y mojo toda mi ropa y mojo mi cuerpo, pues eso es normal. Pues yo digo, aquí no hay ningún problema. Pero si yo salgo en medio de un aguacero terrible, un torrencial aguacero, y no me mojo, yo digo, esto es espiritual. Dios me está cuidando y algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando salen cosas que no son normales, que no son de la lógica, son espirituales. Hay cosas que vienen sucediendo hace mucho rato en la humanidad y la humanidad trata de darle una lógica. ¿Cuál? Cuando se salen de la lógica son cosas espirituales, pero como no hay una voz interna espiritual, cada quien da una voz en el alma. Quiero decirle esto, en este momento, como nunca antes en la historia de la humanidad, gobernaba la ciencia y la razón en todo lado. Si lo decía la ciencia, eso era la verdad absoluta en todos los gobiernos y en todas las naciones. Pero fíjese usted, un pequeño virus le ganó la batalla. ¿Por qué? Porque puso en evidencia que la ciencia le habla al alma, pero no al espíritu. Usted tiene que discernir junto conmigo a alguien más. Porque si Dios te está llamando y si lo que se va a vencer no lo ha vencido, la razón, ¿quién lo va a vencer? Ahora, yo estoy seguro de que esto un día va a tener un fin, el tema del virus. Un día eso terminará. Pero ¿por qué no terminó con la razón y la lógica en el momento que apareció? Porque tiene una respuesta espiritual. Tiene obviamente una solución racional, pero tiene primero una respuesta espiritual, porque todo lo que sucede y no es de la razón y no se puede con la lógica, donde la ciencia era reina, y no es porque la ciencia no sirva, sino que tiene que ocupar el lugar y darle la gloria a Dios, después de servirle a la humanidad, pues es espiritual. Dios te llama a ti para vencer, Dios no te llama para perder. Por eso en este momento te hace un llamado y te está diciendo, yo te llamé en medio de esta situación para que ganes la batalla de las voces. Y la batalla de las voces se gana muchas veces porque Dios es el que está a la vanguardia y Dios es el que está adelante. ¿Sabes qué? Dios te llamó, pero tú no entendiste esto, que tenías que perder muchas cosas antes de entender este llamado. Y quiero que alguien entienda esto. Hasta hoy perdiste mucho.
Pero a partir de hoy no vas a perder más, porque quien entiende el llamado de Dios deja de perder. Y si llegase a perder, dice la palabra, que nadie ha perdido nada si lo perdió por Cristo, porque su recompensa será 1000 veces mayor, sea dinero, sea salud, sea familia, sea lo que sea. Si tú pierdes después de tu llamado, será una ganancia, dijo el apóstol Pablo. Para mí, el morir a partir de mi llamado es ganancia, porque es en Cristo. Y si yo pierdo dinero por Cristo, ganaré miles de millones más. Y si yo pierdo salud por Cristo, tendré más salud, porque Dios la recupera. Pero si yo pierdo y pierdo y pierdo y no he recuperado, es porque no he entendido mi llamado. ¿Alguien está entendiendo esto? Dígame. Si usted no está atento a este mensaje, no lo va a entender, porque es una voz al Espíritu. Si alguien está sintiendo esto, ¿qué es? Yo no lo entiendo, porque están muchas voces en su alma, pero yo necesito la voz única del Espíritu Santo para entrar a tu corazón, para desbaratar complejidades y nudos en tu mente y poder llevar el mensaje del Espíritu a tu vida. Alguien diga amén, y si puede, darle un aplauso generoso a Dios, porque te está hablando al Espíritu Santo, te está hablando al Espíritu, te está hablando a la conciencia de tu vida. El Espíritu de Dios tiene recompensa a los que llama. Dice allí en el libro de Romanos, a los que predestinó los llamó para ser más que vencedores. Y más que vencedores significa que la voz que Dios te da, en la voz que Dios te llama, en la voz que Dios te ha puesto, es la voz de la generosidad. Acompáñame a Romanos capítulo 8, por favor, capítulo 8, verso 32, allí donde estábamos. Romanos 8, 32. Dice la palabra del Señor. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos, escúcheme esto, generosamente junto con Él todas las cosas? Yo vuelvo y repito, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Sabes que la voz del temor es la que nos quita la generosidad? El temor por esta época, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, son voces que en este momento tenemos que ganarle la batalla. Y hay una sola manera, con la voz del Espíritu, con la voz de la generosidad. Dice, y el que no escatimó, sino que dio generosamente. No, yo no sé si usted está entendiendo esto, por Dios. Generosamente, ¿cómo me va a pedir Dios que en un tiempo de tanta escasez yo sea generoso? Sí, porque es espiritual. Y recuerde que lo espiritual no es lógico. ¿Alguien entendió ahora sí todo esto? ¿Por qué me va a pedir generosidad en el tiempo en donde hay más escasez? ¿Por qué me pide, Señor, generosidad? Porque si es ser generoso cuando hay abundancia, ¿qué diferencia tiene? Es que el Espíritu escucha no para llevar la contraria, sino para hacer todo lo contrario más bien a lo que hace otro tipo de voces. La voz de la lógica será para la lógica, pero la voz del milagro será la voz del Espíritu. Alguien necesita un milagro en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué estás perdiendo tu hogar? Porque le pone mucha lógica. Porque dices A, luego B, luego C y Z es. Así se destruyen tantos hogares. Por la lógica. Pero ¿sabes cómo se rescatan? Por el Espíritu. A pesar de A, B, D, C, E, F, Z y Y y todas las que usted quiera, este hogar se salva en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando empiezas a oír la voz del Espíritu, le quitas la lógica a tu mente. Y no que no te sirva, sino que no te sirves para entender la voz del Espíritu. Porque cuando Dios te está hablando al Espíritu, no hay otra voz que pueda hablar. Y te gana la batalla de las voces. La generosidad quita la voz del temor. Y si un ser humano le gana la batalla en este momento al temor, vendrán cosas de manera generosa. Padre, envíame a mí. Yo quiero ser generoso porque el Espíritu Santo me está hablando a la voz de la generosidad. Mira esto.
Quiero recorrer rápidamente algunos hombres que tuvieron voces internas y Dios les estaba llamando con otra voz, como te está llamando a ti. Llamó un hombre llamado Jonás y le dijo, hombre, ven acá, te voy a enviar para Nínive. Y dijo, Señor, qué pena, yo tengo vacaciones para Tarsis, para España. Tengo un boletico comprado hace rato, yo tengo vacaciones para España. Y él le dijo, no, Señor, es para Nínive. ¿Alguien está entendiendo? Si Dios te asignó a Nínive, ¿qué haces tú escuchando la voz de España? Muchos de ustedes y nosotros íbamos para Tarsis cuando Dios nos tiene para Nínive. Y tiene que pasar por este momento. Y tiene que pasar por el vómito de este pez para entender que nosotros estamos asignados a Nínive y no a España o a Tarsis. Ah, pero claro, es muy rico pasar las vacaciones en Tarsis cuando Dios te tiene asignado para la bendición en Nínive. Pero no obstante, una mujer llamada María estaba asignada para ser la madre de Jesús, el Salvador de la humanidad. Y ella simplemente tenía planes para tener un esposo y un matrimonio. Y Dios le dice, la voz del alma era la de José, que te había desposado, que había puesto ya la dote, pero la voz del Espíritu te decía, no tengas miedo, mujer, serás engendrada por el Espíritu Santo. Oh, ¿alguien está entendiendo esto? Fueron personas que vivieron momentos muy difíciles. ¿Cuántos de ellos hubieran podido decir qué miedo ir a Nínive, qué miedo ser engendrada por el Espíritu? Pero la voz del Espíritu de Dios venció la batalla de las voces de ellos de miedo. Y uno más, pero este no la ganó, esta la perdió. Judas fue llamado por Jesús, pero él escuchó a los líderes de la sinagoga, escuchó otras voces, se confundió y ya no escuchó la voz del Espíritu. Cuando se predicaba, él estaba entretenido en otra cosa. Él estaba ahí, pero entretenido. Y se perdió. Escúcheme bien, se perdió. Él perdió la batalla de las voces. ¿Cómo terminó? Por una palabra, por una voz, por unas monedas. Este hombre prefirió ganar dinero, pero perder su vida. Perdió su creación, perdió su asignación. Tenemos que entender claramente que Dios no nos llamó ahora para tener miedo. Dios nos llamó para tener la victoria. Alguien venga conmigo y póngase de pie y lea el libro de Romanos capítulo 8. Este pasaje tiene que leerlo de pie. Venga usted conmigo a leerlo de pie, porque es que los que van a vencer se ponen de pie. Recuerde usted que cuando van a premiar a los ganadores dicen pónganse de pie que vamos a darles un aplauso, pero en este momento no vamos a darle un aplauso, vamos a darle una palabra. Póngase de pie en este momento como varón valiente, como mujer esforzada, y dígale al Señor, voy a leer tu palabra, y aquí está la voz de la victoria. Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Yo quiero que tú te pares y venzas esta voz, porque es la voz que le espera a la humanidad, esta que está descrita aquí en Romanos. Así está escrito. Escuche la voz de Dios y del Espíritu. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Así muchos se sienten. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien escuche esa voz porque está entrando a su mente y a su corazón. Y le repito el 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén a la palabra. Dele un aplauso grande al Señor y entienda esto. La batalla de las voces se gana con la voz del Espíritu. La batalla de la enfermedad se gana
con el espíritu de sanidad. La batalla de la escasez, dice la palabra, se gana con el espíritu de la generosidad. La batalla de la muerte se gana con la batalla de la palabra de vida. Nada podrá vencernos. Escúchame bien, esta situación no la vence una vacuna. Esta situación la vence un llamado. Y Dios te está llamando. Ven acá. Dios te está llamando, ven acá. Y te dice, tú has escuchado muchas voces en el último tiempo. Has escuchado la voz de la ruina. Siento que hay alguien que ha escuchado la voz de la muerte y del suicidio. Hay alguien que ya está escuchando la voz de la desesperación. Hay personas que escuchan la voz de la separación. Hay otros que han escuchado la voz de la soledad. Hay cientos de personas escuchando la voz de la quiebra, de la pérdida. Te van a esperar voces de dificultades, de rebájeme, de cóbreme más barato. Algunos están escuchando la voz de exámenes médicos que no son buenos. Alguien puede escuchar la voz de un hijo, de una madre, de un padre que dice no aguanto más, no doy más. Pero yo quiero que hoy, en este momento, usted escuche la voz del Espíritu. En este momento, Dios va a colocar una palabra que lo va a conectar a usted con su futuro. Las palabras del pasado eran pérdida, dolor, división, muerte, tumba, destrucción, imposible, difícil, complicado, complejo. Vamos a ver, quién sabe, con esta situación desde la pandemia, desde la cuarentena, en el nombre de Jesucristo, doy la orden de que esas voces se queden atrás y empiezan unas voces diferentes. Empieza a oír una voz en el Espíritu. Empieza a darle una palabra que te conecte con tu futuro. Fortaleza, porque has sido desobediente. Gracia, porque has sido obediente. Esa palabra te va a conectar con tu futuro. Recuerda que tu palabra te va a crear pensamientos. Esos pensamientos te van a crear ideas. Y esas ideas te van a crear imaginación. Y esa imaginación te va a crear un sueño. Y ese sueño es el que Dios patrocina. Por eso empieza con una palabra en este momento. Esa palabra se llama prosperidad. Esa palabra se llama generosidad. Esa palabra te va a llevar a tu futuro. Esa palabra se llama servicio. Esa palabra se llama oración. Esa palabra se llama predicación. Esa palabra se llama evangelismo. Esa palabra se llama nuevo negocio. Esa palabra se llama la oportunidad que nadie tenía. Esa palabra se llama hijos. Hay una mujer que va a tener un hijo y va a tener un hijo que tanto esperaba, porque Dios va a traer generación. No se ponga a pensar, y en medio de esta pandemia piense en la palabra que le conecta a su futuro. Dios va a traer a alguien y lo va a llevar a otro lugar del mundo. A pesar de que esté cerrado todo, Dios tiene un sueño con usted y lo va a asignar en otra parte del mundo. Empieza a dar la palabra que le conecta con su futuro. ¿Qué palabra le conectaría a usted con su futuro? Porque eso va a generar pensamientos, va a derrotar voces, va a crear ideas, va a crear una imaginación y va a construir un sueño que Dios va a patrocinar. Llame las cosas que no son como si fueran. Recuerde que con sus oraciones y sus palabras, sumados a sus pensamientos, construyen realidades. Y si bien sigue siendo cierto que la clave para ver todo primero es creerlo, hay realidad
Hay evidencia científica para apoyar el concepto de que tus palabras dan forma a tu mundo. El ver no siempre produce el creer, pero el creer siempre va a producir el ver. Y yo creo, Señor, que nuestro llamado como creyentes es el llamado para bendecir la humanidad que está en tristeza, en desesperación. Y alguien diga conmigo: yo soy llamado para bendecir a la humanidad que se presenta en mi vida. Yo soy llamado para bendecir a toda la gente que me encontraré este mes. Yo soy llamado para bendecir a toda la gente de mi casa. Yo he sido llamado y asignado para servirle a personas con mi trabajo, y ese trabajo no se detiene porque yo soy útil y yo soy una bendición en medio de las dificultades. Y yo fui asignado para Nínive, y yo fui asignado para crear cosas en el espíritu, y yo fui asignado para servirle a Dios. Alguien más conmigo, venga, que a usted lo están llamando y le están diciendo: póngase de rodillas porque lo quiero ungir para ser asignado. Y alguien en este momento recibe un poco de locura espiritual y dice: yo me postro delante de ti, Señor, porque yo sé que me está llamando el Espíritu Santo, y me está llamando y me está diciendo: deja de pensar en tanta locura que te está infectando tu mente, que te está llenando de batallas espirituales, que te hablan otras voces. En el nombre de Jesús recibes libertad. Y en este momento la bendición de Dios está llegando a tu casa, está llegando a tu hogar, entra a tu empresa, entra a tu sitio de trabajo. Reivindica la palabra y hace que podamos recibir tu amor. Gracias, Señor. Viene la palabra del Espíritu sobre tu vida y sobre tu ser. Estamos ganando esa batalla, Señor, en ti, poderoso Dios. Gane la batalla de las voces. Dale: Señor, hoy me has hablado a mí y me has dado la victoria, y me has dado en este momento la asignación de mi llamado. Y eso que tanto me incomoda es lo que voy a cambiar. Gracias por las palabras que me has dado en mi mente, que van a producir ideas, imaginaciones y sueños que tú vas a patrocinar. Porque en los momentos de hambruna Dios le dio una palabra y un sueño a José. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este momento delante de ti. Y gracias, Espíritu de Dios, porque tenemos este sentir de estar en unidad en la comunión con el Señor. No olviden ustedes estar allí muy atentos a suscribirse. Antes de salir del canal de YouTube, suscríbase para que le lleguen permanentemente los anuncios de nuestros mensajes y que estén allí siempre conectados con nosotros en el canal Eduardo Ropart. Por lo tanto, ahí van a estar ustedes también a través de la semana conectados con nosotros en este y en otros mensajes de mucho interés. Que Dios les bendiga y que esta semana y el resto de este mes el Señor guíe nuestras vidas, sane nuestros corazones y oriente cada uno de nuestros pensamientos conforme a su propósito, conforme a su llamado para lo cual fuimos creados. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.